versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios en esta porción que estaremos exponiendo en esta mañana. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Qué bendición eso, Señor, el que podamos estar reunidos en tu presencia, adorando tu grande y precioso nombre. Señor, de veras no queremos estar en ningún otro lugar que aquí honrándote, porque tú eres merecedor de toda la honra, de toda la gloria y de todo el honor. Señor, por tu misericordia hemos sido salvados, como cantamos hace un momento, y por tu gracia estamos reunidos aquí, unidos como iglesia. Concédenos ver a través de este texto la maravilla, la bendición y la gracia de ser parte de una iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Vamos a detenernos en el estudio de Primera de Juan, porque hoy estamos celebrando algo. Hace 364 días atrás, nosotros nos organizamos como iglesia. Hoy cumplimos nuestro primer aniversario. ¿Cuántos lo sabían? Si usted no se acuerda del aniversario de su esposa o desde casado, eso es terrible. Ahora, esta debería ser una de esas fechas que usted debería recordar. Hemos arribado a nuestro primer aniversario como iglesia. Muchas cosas han pasado en estos 364, 365 que será mañana. Y nuestro propósito al comenzar una iglesia aquí en la ciudad de Miami, donde habían muchas opciones que escoger, sigue siendo el mismo. El tener un contexto bíblico en el que como cristianos podamos edificar y ser edificados, disfrutar de la comunión entre los hermanos con quienes compartimos una fe en común, adorar en la presencia de Dios, promover la gloria y el avance del reino de Dios. Y aunque llevamos poco tiempo como iglesia, al ser hijos de Adán, tenemos la triste y lamentable inclinación de olvidar aquello que debemos recordar. Así que hemos determinado apartar este domingo para analizar un texto que no voy a decir que debe ser el texto lema de nuestra iglesia, pero es un texto sumamente importante. Este texto nos recuerda lo que somos y a lo que hemos sido llamados. Mis hermanos, tristemente, muchas iglesias se desvían del curso que inicialmente tomaron por haber olvidado estas dos cosas. ¿Qué son y a qué han sido llamados? Si alguien te preguntara qué cosa es una iglesia, tú deberías responder lo que Pablo menciona en este texto. Si te preguntaran a qué has sido llamado como iglesia, tú deberías saber qué responder. Mis hermanos amados, nosotros hemos estado exponiendo muchas cosas durante estos 2 años, casi 3 que será en el mes de abril. Hemos enseñado muchas cosas, los maestros de esta iglesia, y probablemente alguna de ellas ya la has olvidado. Hay una cosa que sería imperdonable, para decirlo de alguna manera, que olvidáramos. ¿Qué somos y a qué hemos sido llamados? El texto que tenemos delante nos dice eso. Pablo sale de Éfeso. Estoy poniéndolos en contexto de la carta. Es lo difícil de predicar un sermón suelto. Va hacia Macedonia. Deja en la ciudad de Éfeso solo a Timoteo. Y cuando Pablo llega a Filipos,
sabe que Timoteo, un joven pastor, ya tenía algún que otro problema. No importa cuánta experiencia pueda tener un pastor, sabemos que en la iglesia siempre habrá problemas. No hay iglesia perfecta. No estamos haciendo una iglesia aquí vamos a hacer la iglesia. Eso no, estamos involucrados los hombres, hay problemas. Ahora imagínense ustedes a un joven pastor como Timoteo enfrentar esas situaciones tan diversas en el contexto de una iglesia. Pablo le escribe esta carta para que Timoteo supiera cómo debían ser las cosas en la iglesia. Miren cómo lo dice el pasaje, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo tenía sus planes. Pablo tenía sus deseos. Él quería dar su recorrido, pero él quería prontamente llegar a donde estaba Timoteo en Éfeso y poder ayudarle en su tarea. Pero él era realista, él sabe que él no maneja las circunstancias. Él sabe quién las maneja, Dios. Pero él no las maneja, así que le dice, estas cosas yo te voy a escribir. Primera Timoteo, yo te la escribo porque tengo mis sospechas de que demoraré un poco. Dice el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En otras palabras, Timoteo, las cosas en la iglesia no deben ser a tu antojo ni al mío. Hay una serie de cosas que deben ser hechas y tales cosas deben ser hechas de cierta manera por una serie de razones, lo que somos y a lo que hemos sido llamados. Mis hermanos, este texto ha sido a lo largo de la historia del cristianismo un texto que ha traído luz y sobriedad a la iglesia. Pero puedo decirlo sin temor a equivocarnos, que nunca como antes es importante que levantemos el estandarte, ya voy a usar esa palabra, que levantemos la bandera de una iglesia que sabe lo que es y a lo que ha sido llamado. En nuestros días es muy común oír hablar acerca de la libertad que tiene una iglesia en cuanto a su vida de adoración, que no debemos someternos a ningún patrón ni a ningún tipo de gobierno. Se habla mucho de darle libertad al espíritu, por ejemplo, en los cultos de adoración, de no ser rígidos. Pero muchas veces lo que se encuentra detrás de esta negación, pero muchas veces lo que se encuentra detrás de esta declaración es una negación a los principios que Dios ha revelado en su palabra en tocante a la vida y obra, ministerio de una iglesia en todos los aspectos. Timoteo debía saber cómo debía conducirse en la casa de Dios. Y nosotros, mis amados hermanos, también debemos saberlo. No, cuando estoy hablando de que se vamos conduciendo, no voy a hablar de que dejen papeles en el piso, ni a no hablar cuando se está dirigiendo el culto de adoración. No es de eso de lo que estaré hablando. Es de lo que Pablo está hablando en el pasaje. Dios no nos pide en su palabra, mi hermano, y esto debemos tenerlo en mente. Dios no nos pide nunca ser personas originales en cuanto a la vida y ministerio de una iglesia. Lo que siempre ha exigido Dios de su pueblo es a que sean fieles a lo que Él ha mandado. Voy a poner un ejemplo y alguien me dirá, desde el Antiguo Testamento puedo presentar muchos textos del Nuevo Testamento, pero yo creo que este encierra el punto que quiero tratar aquí, antes de ver lo que Pablo dice. Dice Deuteronomio 4, 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos
que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Mis hermanos, ¿a qué hemos sido llamados como iglesia? Lo voy a explicar más adelante. A ser fieles a lo que Él nos ha mandado, a no añadirles, a no ser creativos, a no ser inventivos, a ser sujetos, sumisos y obedientes a lo que Él ha enseñado en su palabra. Pablo ha escrito a Timoteo ya en el capítulo 2 acerca del lugar que debe ocupar la oración en la vida de la iglesia, acerca de cómo se debe orar y quiénes deben orar en el contexto de la iglesia reunida. En el mismo capítulo trata el espinoso y no agradable tema de la posición que la mujer debe ocupar en la iglesia. Luego en el capítulo 3, versículos 1 al 13, habla de quiénes son los líderes que deben ser elegidos. Y en el resto de la epístola, él va a tratar con temas variados como la predicación y cómo debe hacerse, cómo debe llevarse a cabo por Timoteo, el cuidado de las viudas, el sostén a los pastores, la disciplina de los pastores, etcétera, etcétera. Ahora, mis hermanos, yo me pregunto, ¿por qué el Espíritu Santo guió a Pablo a dar instrucciones tan precisas acerca de todas estas cosas que conciernen a la vida práctica de la iglesia? La respuesta del mismo apóstol la tenemos en el texto que vamos a estudiar en esta mañana, por la identidad de la iglesia y por la misión de la iglesia. Pablo quiere impresionar la mente de Timoteo al recordarle la naturaleza del asunto que tiene entre manos. Él está al frente de una iglesia de Dios, un organismo vivo que posee identidad única y una misión única. Por tanto, era necesario que Timoteo supiera cómo él debía hacer las cosas en la iglesia. Cómo se supone que debía estar organizada la iglesia y cómo debían llevarse los cultos. Mis hermanos amados, un texto como este nos enseña que una iglesia bíblica hace cosas bíblicas. ¿Quieren que lo repita de nuevo? Una iglesia bíblica hace cosas bíblicas. Una iglesia bíblica se sienta y piensa, ok, de todo lo que hacemos, tenemos aseguranza de las escrituras, luego de una exégesis cuidadosa y concienzuda. ¿Podemos decir que esto es lo que Dios ha mandado? Hay cosas aquí que nosotros hacemos que Dios no ha mandado, tal cosa debe ser eliminada. ¿Nos gusta? No es la pregunta si te gusta. La pregunta es, ¿Dios lo ha mandado? Bien, esto Dios no lo ha mandado, se quita. Aquello Dios no lo ha mandado, se quita. Estamos hablando de la vida de la iglesia. Como decía hace un momento, hay dos cosas que quiero recalcar en esta mañana y quisiera que estuviera en la mente de todo miembro de Iglesia Bautista Reformada de Miami. Y no importa que cambien las personas aquí hablando. No importa que cambien las circunstancias, que cambiemos de lugar. Hay una cosa que no debe cambiar en la vida de una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica hace cosas bíblicas. ¿Por qué una iglesia bíblica hace cosas bíblicas? En primer lugar, por la identidad de la iglesia. Mis hermanos amados, ¿qué es la iglesia? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Miren lo que dice Pablo. Versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente.
Dos cosas nos dice el apóstol Pablo acerca de la identidad de la iglesia. Por un lado, él nos dice que es la casa de Dios. Por otro lado, nos dice que es la casa del Dios viviente. Ahora, antes de analizar eso, déjenme ponerles el marco de lo que quiero decir o a lo que me refiero cuando uso el término iglesia. Y lo voy a hacer citando a John Murray. Dice John Murray acerca de lo que es iglesia. Esta consiste de hombres y mujeres llamados por Dios el Padre a la comunión de su Hijo, santificados en Cristo Jesús, regenerados por su Espíritu y unidos en la fe y en la confesión de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Donde haya tal comunión, allí está la iglesia de Dios. Y lo primero que nos dice John Murray acerca de la iglesia es que la iglesia la forman personas. Pregunta: ¿podemos decir ahora que estamos en la casa de Dios si mientras estemos nosotros? Una vez nos vayamos, ya esto no es más que paredes. Por eso en la era cristiana, el tiempo evangélico, no se le llamó al lugar donde se reúne la iglesia. Tampoco se le llama el templo, porque ambos términos en el tiempo nuevo testamentario se refiere única y exclusivamente a las personas. Las personas son el templo. Las personas salvadas son la iglesia, no un edificio de piedra. Por eso cuando usted oye a alguien con cierto entendimiento de las Escrituras, hablando del lugar donde se reúne la iglesia, él dice el edificio de la iglesia o el local donde nos reunimos. No usa la iglesia para referirse al local ni el templo. Uno va a las Escrituras y siempre que se usa el templo en el Nuevo Testamento, a no ser que se esté refiriendo a una referencia al templo de Jerusalén, siempre se está refiriendo a personas. Habiendo aclarado el punto, Pablo nos dice que la iglesia es, mis hermanos amados, la casa de Dios. Literalmente, en griego, la habitación. Ahora, no una habitación cualquiera. Era la habitación que se utilizaba para la reunión familiar, para que estuviera una familia. De hecho, hay un gran debate si esa palabra debiera traducirse familia y no casa. Al analizar las mejores traducciones y los mejores entendidos, entiendo que la palabra era usada para hablar de la habitación de una familia. Así que nos da dos contextos de lo que es la iglesia. Por un lado, la iglesia es el lugar donde Dios mora. Por el otro lado, la iglesia es y debe tener un ambiente familiar, donde Dios ha prometido estar allí con su pueblo, manifestar su presencia especial. Hermanos, no tengo un privilegio mayor que ese. Después de haber sido salvado, tengo uno mayor. Estar en la presencia de Dios, el lugar donde Dios ha prometido manifestar su presencia especial. No hay otro privilegio, excepto ser salvado, que estar allí. Hay personas que dicen, fulano de tal, un famoso, va a estar en cierto lugar y la gente va allí. Mengano de tal, o el presidente, o cualquier persona, y las personas van a congregarse. Hay un afán por conocer personas famosas y estar con personas famosas. Mis hermanos, en la iglesia está el ser más famoso, más grande, más lindo que hay en este universo. La iglesia es el lugar donde Dios mora, donde Dios ha prometido establecer su presencia y manifestar su presencia especial. Ahora bien, hay una cosa más que yo quiero señalar. No solo que es la casa de Él. Miren cómo lo dice, que la iglesia es la casa del Dios viviente.
la casa de Dios. La iglesia no se gobierna a sí misma. Dios es el dueño de la iglesia. La iglesia no es de los hermanos, no es de los líderes de la iglesia. Y estoy trabajando fuertemente en mi mente para no decir más, no, la iglesia de Sujel Michelén, o la iglesia de Miguel Núñez, o la iglesia de Óscar Arocha. Porque mis hermanos, esas iglesias no son de ninguno de esos hombres. En este caso, no en el que citaré en un momento, se está refiriendo a una iglesia local. Y Pablo habla de la iglesia local en la que Timoteo estaba predicando, enseñando y dirigiendo. Le llama: Timoteo, ten en cuenta, el lugar donde tú estás no es tu casa, es la casa de Dios. Mis hermanos amados, ¿por qué no tenemos la autoridad para hacer en la iglesia lo que a nosotros mejor nos gusta? Por una sencilla razón: la iglesia no es nuestra casa. ¿Se imaginan ustedes que el vecino vaya un día a su casa y le toque la puerta? Hola, ¿cómo está? Mire, yo vengo a su casa porque yo me dedico a arreglarle la vida a la gente, empezando por su casa. Y él viene y toma el sofá y lo pone en otro lugar y toma aquel cuadro y lo pone. Y usted le dice al vecino: hey, en verdad me importa poco, a lo mejor no se lo diría así, no, pero no me importa mucho a lo que se dedique. Esta es mi casa y no me cambias las cosas. Mis hermanos amados, cuando un grupo de personas determinan introducir algo que Dios no ha mandado, no importa cuán lindo, cuán bonito y cuán maravilloso pueda ser a nuestros ojos, se está metiendo en la casa de otro. Se está metiendo en la casa de Dios. Y si tú puedes llamar al 911, cuando alguien quisiera hacer eso, Dios no necesita llamar al 911. Eso es lo que está detrás de las palabras de Jesucristo cuando dice: yo edificaré mi iglesia. Y ahí sí se está refiriendo a la iglesia universal. Solo que la iglesia universal es expresada a través de iglesias locales. Hay una distinción, pero hay relación. Y él dice: la iglesia, mi iglesia, es mía y yo la edificaré. Miren lo que dice Joel Vicky. Dice mi hija que una de las cosas mi hija Raquel, que una de las cosas que determina qué libro voy a comprar es que se llame Joel. Yo me llamo Joel, pero eso no es lo que determina. Es que tengo muchos libros de Joel Vicky y ella ve Joel por todos lados. Pero no es eso, mija. Tiene que ver más cosas. Pero dice Joel Vicky acerca de este pasaje: Jesús declara que la iglesia le pertenece a Él. La palabra mí en el original es movida de su posición gramática normal para mostrar un énfasis. Jesús no usa este posesivo a la ligera. De manera significativa, Él habló de mi Padre, mis amigos, mi enseñanza y mi iglesia. Mis hermanos amados, yo no sé si tú ves un tremendo privilegio en que tu dueño sea el Dios de todas las cosas. Él es el dueño de la iglesia. Y una iglesia se mantiene y no se libera de ese señorío siempre y cuando determine seguir los pasos de su dueño. La iglesia es suya, la iglesia es de Cristo porque Cristo la compró en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo en la cruz del Calvario? Por la iglesia, para comprar la iglesia. La iglesia es suya. Eso es lo mismo que está en Hechos 20:28, cuando Pablo está en Mileto aconsejando a los pastores de Éfeso, precisamente la iglesia donde estaba Timoteo, no sabiendo él si les vería otra vez. Él dice esto: por tanto, mirad por vosotros, vigílate a ti mismo, sé concienzudo en mirar tus propias debilidades y cómo
procurar tu bien espiritual y luego por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ahí se usa un posesivo de nuevo, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. No solo, mi hermano, no solo para darnos por gracia el cielo, sino que Él murió en la cruz del Calvario para que luego que fuéramos salvados, nosotros fuéramos unidos a una iglesia local del creyente, porque Cristo murió, pagó con su sangre por la iglesia. Yo sé, mis hermanos, que vivimos en un mundo muy loco, donde tú puedes encontrar a personas cristianas que no son miembros de una iglesia local, pero eso no está supuesto a pasar. Nosotros hemos sido llamados a no solo ser salvados y glorificar a Dios en lo privado, sino también en lo corporativo. La iglesia, toda iglesia bíblica, debe hacer cosas bíblicas porque la iglesia es la casa de Dios. Es allí donde Él manifiesta su presencia especial. Es allí donde Él manifiesta su presencia especial como ningún otro lugar. Él dijo, Él prometió que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él habría allí de estar con ellos. Eso es tan importante, mis hermanos, que usted puede hacer su devocional, tener comunión con Dios. Y aun cuando usted sabe que Dios está allí, porque Dios está en todo lugar, Él es omnipresente, no necesariamente Él está obligado a manifestar esa presencia especial allí cuando usted tiene su devocional, está leyendo las Escrituras y está orando. Ahora, a menos que una iglesia deje ser iglesia de Cristo, podemos estar seguros de que Él manifestará como en ningún otro lugar, su presencia especial allí donde la iglesia es convocada por Cristo para reunirse a los pies de Él. Antes de la caída, el Edén era la casa de Dios. Allí tenía con el hombre una perfecta comunión con Él, sin impedimento alguno, pero tan pronto hace su entrada el pecado, esa relación queda bloqueada, ya no tendría entonces más comunión con el hombre a menos que alguien pagara por él. Luego Dios representa en el Antiguo Testamento, en el templo, ese lugar donde Dios manifestaba su gloria. Y a partir de Pentecostés, ya no es en un lugar geográfico determinado. Es cuando su pueblo se reúne con Él. Allí Él hace su morada con ellos y Él manifiesta su presencia especial. Y eso es un privilegio. Ahora bien, no solo el pasaje nos dice que la iglesia local, una iglesia verdaderamente cristiana, es la casa de Dios, sino que nos dice el tipo de Dios de quien es casa. El pasaje dice, del Dios viviente. Y hay un contraste muy marcado entre el contexto en el que Timoteo y la iglesia de Éfeso, quien recibió esta carta, donde había el templo más majestuoso que había en la historia, en el tiempo de esta carta. Allí estaba el templo a la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo. Se dice que tenía 127 columnas. Era más grande que lo que es un estadio de fútbol. En la arquitectura eso es impresionante. Donde se adoraba a una diosa Diana que no existía, donde había una gran imagen de ella, donde tenía una boca,
pero como dice el Salmo, pero no hablaba. Oídos tenía, pero no oía. Ojos tenía, pero no veía. El Dios a quien Pablo, Timoteo y la iglesia cristiana adora es el Dios viviente. Su naturaleza es real, es peculiar, es viva. Y Él ha determinado, ese Dios viviente, tener una relación especial, estrecha, directa, concreta con su iglesia. Dice Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, el Rey eterno. Mis hermanos, ese es el Dios que nos ha convocado a ser iglesia. Yo sé que a mí me faltan a veces palabras, pero me preocupa cuando hay un grupo de hombres y mujeres que no ven en alta estima el privilegio de ser parte de una iglesia local. Esto es lo básico, esto es lo elemental. No sé cuántos han oído hablar de Vince Lombardi. Él fue no puedo decirlo en español, el director de los Packers, el coach, thank you, de los Packers, de los Green Bay Packers. Lo estoy diciendo mal, yo lo sé. Por muchos años, y el equipo ganó campeonatos cuando este hombre los dirigió. Él era un hombre muy exigente. Su premisa era que los fundamentos del juego debían ser seguidos si querían tener éxito. Él era muy enfocado en los fundamentos. Se cuenta que en una ocasión el equipo empezó a jugar mal. Y cuando ya habían jugado par de partidos mal, llamó a su equipo, lo sentó, tomó un balón de fútbol y les dijo, caballeros, esto es un balón de fútbol. Mis hermanos amados, esto es una iglesia. La iglesia es la casa del Dios viviente. Si te sientes privilegiado siendo parte de un partido político, de una organización humana X, deberías sentir más orgullo al decir, yo soy cristiano y yo soy parte de la iglesia. Porque la iglesia es la casa de Dios. Pero no solo este pasaje nos enseña acerca de la identidad de la iglesia. Este pasaje nos enseña también acerca de la misión única de la iglesia. No uso la palabra única en el sentido de que es la única misión de la iglesia. No, la iglesia tiene otras misiones que juegan con esa misión única. Cuando uso única es que solo la iglesia tiene esa misión. No hay otra institución humana, no hay otro grupo de hombres y mujeres a quienes Dios ha encargado esa misión. Él no le ha dado esa misión a ningún ministerio paraeclesiástico. Dios no le ha dado esa misión a ningún grupo de jóvenes o lo que sea. Dios le ha dado esa misión solo, única y exclusivamente a su iglesia. Y esto debería llevarnos, mis hermanos, a invertir tiempo, recursos, esfuerzos en esa institución. Porque Dios le ha dado única y exclusivamente a esa institución esa misión. Miren lo que dice el versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos amados, ¿a qué hemos sido llamados? Como iglesia. Y a menos que tomemos la decisión de desintegrar la iglesia, o a menos que Cristo se vaya de este lugar, no estoy hablando del lugar, estoy hablando de la iglesia.
a menos que dejemos de ser iglesia de Cristo y nos convirtamos, como dice el libro de Apocalipsis, en una sinagoga de Satanás, tenemos esa misión. Repito, esa no es la misión de los predicadores de esta iglesia. No es la misión solo de los que enseñan en esta iglesia. Esa es la misión de cada cristiano, miembro de cada iglesia local. ¿De qué misión yo estoy hablando? De ser columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos amados, nosotros hemos sido llamados a ser columnas y baluarte de la verdad. Y me imagino a Pablo pensando en ese templo de Diana con sus 127 columnas y escribiendo: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Mi hermano amado, tú has sido llamado a ser columna y baluarte de la verdad. Dios te pedirá cuenta, como me pedirá cuenta a mí, de si hemos cumplido con fidelidad el mandamiento, la misión a la que Él nos ha encomendado: ser columna y baluarte de la verdad. De ahí que la pregunta es: ¿qué es ser columna y baluarte de la verdad? Todo el mundo sabe lo que es la columna. Una columna es lo que sostiene visiblemente. No soy arquitecto, no voy a dar una definición muy técnica, voy a hablarla más experimentalmente, que sostiene un edificio, es visible. Sansón, al templo de los filisteos, él pidió que lo amarraran a las dos columnas principales del templo, porque él sabía que si esas dos columnas eran movidas, toda la estructura del edificio caería. La palabra en griego estandarte habla del fundamento. Así que habla que la verdad está supuesta a estar sostenida, establecida y balanceada por la iglesia. Déjenme hacer una aclaración. Aquí viene la Iglesia Católica de Roma y dice: mira, la iglesia es la que le da soporte, estabilidad y firmeza a la verdad. Así que es la iglesia, y cuando hablan de la iglesia se refieren a sus líderes encabezados por el Papa. Son los únicos que tienen la libertad y la capacidad de interpretar la verdad. Ahora, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo entiende lo que es la verdad. Él habla de la verdad como ese cúmulo de información que Dios ha dado de sí, de sus obras y de la realidad a su pueblo a través de la Escritura. Lo que está diciendo es que la defensa y el equilibrio y el establecimiento a la luz de los hombres de esa verdad depende en gran manera de la iglesia. ¡Wow! ¿Qué responsabilidad han puesto en tu mano y en la mía? Mis hermanos amados, no es verdad que muchas de las más gloriosas verdades que hay en la Escritura han sido empañadas, han sido en cierta manera derribadas por la manera en que la iglesia vive esas verdades. Por eso Pablo dice en Tito que una de las cosas que hace las buenas obras es adornar la doctrina. ¿Pero cómo? La doctrina no necesitan de adorno, de arreglo, ya son bonitas en sí. Sí. Tristemente está la responsabilidad tuya y mía de que el hombre, de que el mundo pueda ver brillante, resplandeciente, iluminante esa verdad que Él reveló a través de su palabra. ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, mis hermanos, eso lo hacemos en la medida en que somos apegados en la vida de iglesia a esa verdad revelada. Déjeme ponerlo con un ejemplo bíblico. Pablo está enseñando en 1 Corintios 14 en un contexto histórico definido. No voy a hacer mucho estudio de eso, pero van a tener que confiar en mí, de por qué en la iglesia, cuando está reunida, no se debe hablar en lenguas.
Está claro a la luz de toda la Escritura que ese don ya cesó, pero en aquel contexto todavía se hablaba en lenguas. Y él está diciendo, mira, yo prefiero en la iglesia hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en lenguas. ¿Por qué? Bueno, porque vendrán personas no cristianas y se van a llevar una impresión de ustedes. Van a pensar que ustedes están locos. Ahora, ¿le da más importancia a la opinión de una persona que lo que él ha revelado? No. Pero mis hermanos, nosotros somos columna y baluarte de la verdad. La manera en que hagamos las cosas en el contexto de la iglesia reunida, estoy hablando ahora, va a determinar, va a decirle mucho al mundo que viene la clase de Dios a quien nosotros servimos. Pero en segundo lugar, nosotros hacemos esto cuando en nuestra vida diaria, cuando en nuestra vida práctica de todos los días, lo que se llama la iglesia esparcida, ya no reunida, sino esparcida, nos preocupamos y nos ocupamos en vivir la verdad revelada en nuestras vidas. Pregunta, mi hermano, ¿qué ven qué ven tus compañeros de trabajo de ti? Ellos ven hombres y mujeres que andan detrás de lo que ellos andan. ¿Saben cómo le llama la Escritura a aquello que está persiguiendo el mundo? Si usted va a Eclesiastés, verá que Salomón le llama a eso seguir al viento. ¿Alguien puede seguir al viento y agarrarlo y tenerlo? Agarré el viento. Salomón dice, esas son las aspiraciones que tiene el mundo. Seguir al viento. Pregunta, mi hermano. ¿Te ven la gente que trabaja contigo siguiendo y persiguiendo eso, el viento? Viviendo una carrera por tener más, arriesgando más. Porque mis hermanos amados, definitivamente en este país se puede tener mucho. Siempre arriesgando. Cuando yo llegué a este país, me lo dijeron en inglés, luego me lo tradujeron, pero lo voy a decir en español. Me dijeron, mira, apréndete este dicho. No hay almuerzo gratis en América. No free lunch en América, algo así. Perdónenme. Y lo que me dijeron fue, aquí todo es una transacción. Aquí nada es gratis. Mi hermano amado, cuando tú determinas, voy a comprarme un televisor dígame una pulgada bien grande. Ok, whatever, bien grande. Eso te va a costar, no solo dinero. Eso te va a costar muchas cosas. Aquí todo es una transacción. ¿Qué ve la gente que trabaja contigo acerca de ti? Que tú estás corriendo detrás de eso. Yo no te estoy diciendo que tener un televisor de no sé cuántas pulgadas sea pecado. No lo es. A menos que por tenerlo estés arriesgando tu vida espiritual y a menos que pienses que teniendo eso serás feliz. Ahí sí sería un pecado. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos enseña que nuestra relación con Dios es lo primero. Y no debe ser arriesgado por nada. Segundo, porque la Biblia enseña que solo Dios puede darnos felicidad. Y cuando tú piensas que tener un televisor de no sé cuántas pulgadas te va a hacer más feliz y placentero, ¿sabes lo que has hecho de ese televisor? Tu ídolo. Tu ídolo. Así que evidenciamos o somos columna y baluarte de la verdad, haciendo las cosas como debemos hacer en el contexto de la iglesia, a saber, solo y únicamente lo que Él ha mandado y como Él lo ha mandado, lo manifestamos a través de nuestra vida práctica, de la manera en que nosotros vivimos, viviendo para el reino, viviendo para el Dios quien nos salvó, viviendo primariamente para el cielo y no tanto para las cosas de esta vida.
Pero en último lugar, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando se dedica diligente y concienzudamente a proclamar la verdad que Dios reveló en su palabra. Mis hermanos amados, esta verdad ha sido revelada. Dice Judas que ha sido dada una vez y para siempre a los santos, no para que la tengamos aquí, sino para que la vivamos y para que las esparzamos. Déjenme volver un momentico a vivirla. ¿Se imaginan ustedes? Porque a veces hay creyentes que se conforman con que, no, yo sé lo que dice la palabra. De hecho, hasta memoricé el pasaje de las Escrituras. Imagínese usted que usted le dé una orden a un hijo suyo. Por favor, ve al cuarto y arregla el cuarto. Y que a las 2 horas tú le llames al muchacho o a la muchacha y le digas, ¿arreglaste el cuarto? No, no te preocupes, papi. Yo me aprendí tus palabras. ¿Quieres que te lo diga? Ve al cuarto y recógelo. Ya tú te quedarías tranquilo con que solo tu hijo o tu hija se aprendiera las palabras que tú les diste. No, tú irías al cuarto, verificarías que lo hizo o no, porque no saber lo que la palabra dice es suficiente. De hecho, eso trae más responsabilidad. Nosotros pudiéramos decir en el pasado, no, pero yo no sabía cómo era tener un matrimonio bíblico. Y aquí la mujer manipulaba al hombre y hacía de sus marumacas y era insubordinada, insumisa. Y tú eras un cabezón bruto que tratabas a tu mujer y le decías cualquier disparate. Y tú podrías decir, yo no sabía. Ya no puedes decir eso, porque ya lo sabes. Tú puedes decirle a tu hijo, bien, estimo mucho, mi amado hijo, que te hayas aprendido mis palabras. Tristemente, no es suficiente. Ahora ve y recoge el cuarto. Ahora, no solo con vivirla, llegamos a ser columna y estandarte de la verdad, sino es proclamando la palabra, enseñando la palabra, predicando la palabra. Y eso empieza en lo público, pero es sumamente importante lo que hacemos de esa puerta para allá afuera. Y yo sé, mi hermano, yo sé que no todos tenemos la capacidad para predicarle un sermón, vamos a decirlo así, predicarle el evangelio con fluidez a todo aquel, a cualquiera. Yo sé que a veces son difíciles las circunstancias, yo sé que hay limitantes en nosotros, en algunos de nosotros, pero mi hermano, la gran comisión es una responsabilidad de toda la iglesia. El ser columna y baluarte de la verdad es una responsabilidad de toda la iglesia. Y si tú no puedes predicar el evangelio con fluidez, que para mí primero prueba aprendiendo lo que el evangelio es, busca a alguien que te ayude en ese sentido. Busca a alguien que pueda hablarle a tus amigos. Pero si tú puedes hacerlo, mi hermano, tú tienes una mayor responsabilidad. ¿Cuándo fue la última vez que siquiera invitaste a alguien a que viniera aquí? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste el evangelio a alguien? Preparando mi sermón, el Espíritu Santo me dio un golpe, porque hace algún tiempecito que no le predico el evangelio a alguien. Y ya no lo digo para que me aplaudan, lo digo porque si confieso mi pecado, debo confesar también mi restauración. Llegué a un compañero de trabajo el sábado ayer y le dije, ¿sabes que tú y yo tenemos que hablar acerca? O sea, era el momento propicio para hacerle eso. Yo le dije algo así. Tú sabes que antes que tú y yo nos separemos, en algún momento yo me vaya de este trabajo, yo antes de eso tengo que haberte hablado de Dios. Me dijo, ¿cómo? Yo le dije, yo no sería tu amigo
si yo no compartiera contigo lo más precioso que yo tengo. Así que prepárate, porque en algún momento de nuestra historia, ya estoy preparándole el terreno, tú y yo vamos a tener que hablar de eso. Él me dijo, no, yo sé que en algún momento nosotros, y él me lo decía de verdad, tú y yo debemos hablar de Dios. Y que él me haya dicho eso, esa es la oportunidad, porque cuando la tenga, de él y yo solo le digo, ahora o nunca. Mis hermanos, lo que le estoy diciendo con esto es que todos los días tenemos oportunidades de compartir la palabra de alguna manera y nosotros lo postergamos. Nosotros lo dejamos para más allá. Nosotros lo dejamos para un momento conveniente. No hay momentos convenientes. No hay momentos propicios. Solo hay oportunidades que aprovechar. Díganme un caso de las Escrituras donde se predicó el Evangelio a alguien en un momento provechoso. La mayoría de los casos eran situaciones donde los creyentes aprovecharon la oportunidad. Ese fue el caso de aquellos creyentes que iban huyendo de la persecución de Pablo. Dice que ellos iban huyendo y cuando llegan a Antioquía, en vez de seguir corriendo allá a los Montes Verdes, o sea, yéndose más lejos, ellos se detuvieron y dijeron, pero mira, aquí hay una buena oportunidad para predicar el Evangelio. Vamos a predicarle a estos que están aquí. Y allí fue donde por primera vez se le llamó a los cristianos. Y ellos aprovecharon y no le tuvieron miedo a los que venían atrás. Nosotros no tenemos circunstancias así tan difíciles. Nosotros hemos sido llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Mi hermano amado, hay una cuota de responsabilidad con lo que hacemos con esta verdad que Dios nos ha enseñado. Podemos quedárnoslas para con nosotros, pero estaremos incumpliendo el deber de ser columnas y baluarte de la verdad. Déjenme dar dos aplicaciones antes de irme. En primer lugar, mi hermano, ¿qué nos enseña este pasaje? A los miembros de la iglesia y a los líderes. Nosotros amamos, y no lo digo por nada que haya pasado, de verdad, no lo digo por eso. Lo digo porque fue una de las aplicaciones que me vino a la mente mientras estudiaba el pasaje. Y nosotros agradecemos cuando alguien viene con sugerencias y nos dice algún consejo y cómo debemos hacerle, pero háganos el trabajo a los líderes de la iglesia fácil. Pregúntese primero, esto que yo le voy a aconsejar, ¿está en las Escrituras? Dios lo ha mandado en la Escritura. No lo ha mandado en la Escritura. Háganos la vida fácil. Porque mi hermano amado, déjame decirte esto. Nosotros somos la casa de Dios. Y estamos supuestos a hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer y punto. Y punto. Cuando uno ve las Escrituras, es fácil, no es difícil, es fácil saber lo que Él ha mandado a su pueblo hacer, lo que Él no ha mandado a su pueblo hacer. Lo que Él ha mandado a su pueblo hacer, debemos hacerlo. Aquello que no ha mandado a hacerlo, no importa qué tan lindo lo veamos, hermanos amados, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y eso implica ir en contra de nuestros propios deseos. Yo también quisiera hacer cosas que no voy a hacer porque la Escritura nos manda a hacer ciertas cosas y lo que no nos ha mandado, no nos ha mandado. Una iglesia bíblica hace cosas bíblicas. Y nuestro afán, nosotros no somos Iglesia Bautista de la Gracia en La Habana, no somos Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Dominicana, nosotros no somos Iglesia Bautista Reformada en North Bergen, nosotros somos Iglesia Bautista Reformada en Miami. De ahí que nuestro deber
no es seguir un patrón u otro. Nuestro deber es ir a la Escritura y ver lo que la Escritura enseña y seguir con la Escritura, con lo que la Escritura ha enseñado. Y no solo eso, debemos hacerlo con contentamiento. Debemos hacerlo con contentamiento. En segundo lugar, y esto tiene que ver contigo, que estás entre nosotros de visita y tú no has sido salvado de tus pecados. Déjame decirte una cosa. La verdad viene del Dios viviente. Y tú oyes esa palabra una y otra vez. Y yo sé que yo le he dicho mucho esto a ustedes, pero me da tristeza ver lo que ustedes, saber lo que ustedes han oído y que siguen siendo sordos a la palabra. Se cuenta que en una ocasión había un local nuevo para el tabernáculo metropolitano. Ellos habían rentado el Center Hall. Era mucho más grande. Ya el lugar donde originalmente estaba la iglesia que pastoreaba Carlos Spurgeon era muy chico el local. Así que rentaron el Center Hall. Y Carlos Spurgeon fue a probar la acústica del lugar. Él tenía una voz potente. Se cuenta la historia que él empezó a decir esto para probar la acústica. No había nadie, estaba él solo, aparentemente. Él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repitió nuevamente, él quería estar seguro de que la acústica sería buena. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo 3 veces lo que Juan el Bautista dijo al ver a Jesucristo llegando al Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no sabía que allá en la segunda planta había un hombre limpiando las bancas que habían contratado para hacer tal cosa. Y ese hombre, oyendo solo las palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sintió que el Espíritu Santo estaba llamándole a él y él fue movido a ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Solo porque oyó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déjame decirte una cosa, mi niño, mi niña. Tú sabes más que eso. Tú sabes más que eso. Tú cada domingo oyes la exposición de la palabra de Dios. Y cada domingo, de una forma u otra, Cristo es presentado delante de ti y se te dice: mira a Cristo. Él quita el pecado del mundo. Y tú has sido sordo a su llamado. Él sigue teniendo misericordia, pero aquello que predicamos cada domingo aquí es la verdad. Y yo sé que muchas veces ponemos en duda la verdad por nuestra ignorancia. No es porque sabemos algo, es por nuestra ignorancia. No sabemos, ignoramos que Cristo fue un personaje histórico. Ignoramos las razones por las cuales la resurrección es un evento histórico probado. Y entonces cuestionamos la verdad. Pero mi amigo, mi niño, la verdad es la verdad. Y la verdad es que Dios existe. Y muestra de eso es que tú estás aquí. No venimos de la nada nada hace. Dios existe. Tú has pecado contra Dios, eso es más que evidente. Cristo envió a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, vivió entre los hombres, y eso no solo aparece en la Biblia. Plinio el Joven, un historiador de ese tiempo, habló de la venida de Cristo. Flavio Josefo habló de la venida de Cristo. No te estoy hablando de Diana de los Efesios. Murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Yo le digo a mis hijas que la duda, que la verdad, no, yo no se la digo así, que el entendimiento que una persona tiene no se establece sobre la duda, se establece sobre las evidencias. Y tú puedes decirme, no, ahora yo no tengo todos los cabos sueltos. Nosotros podemos ayudarte a unirlos. Porque lo que nosotros te presentamos no es mitología griega. No es alguna historia de Changó y de eso, del África, que a ningún lugar lo llevaron y se puede probar que no existen. Nosotros estamos hablando de un personaje histórico que obró eventos históricos y que resucitó al tercer día, y se puede probar eso por medio de la evidencia. Y de eso es de lo que nosotros te predicamos aquí cada domingo. Jesucristo es un ser real que está dispuesto a salvarte. Todo está en que tú vayas a Él en arrepentimiento y fe. Dios te ha regalado, eso es un regalo. A veces los muchachos, yo sé, yo fui hijo de un pastor, yo crecí en el contexto de una iglesia. Yo también tuve esos tiempos de dudas, basado en mi ignorancia, no es que yo supiera algo. Basado en mi ignorancia, yo tuve mis tiempos difíciles. Gracias a Dios, lo que iba a decir, y en medio de eso, yo algunas veces vi una desgracia crecer en un hogar cristiano, siendo parte de una familia pastoral. Hoy, 43 años, les digo que no ha habido, pocas bendiciones han sido más grandes que el haberme criado en una iglesia cristiana, en un hogar cristiano, en un hogar pastoral. Es una bendición que yo miro ahora y yo digo a lo lejos, yo digo, wow, lo que soy se debe en gran parte a mi historia. Muchachos, lo que nosotros estamos presentando es la verdad. Y Jesucristo dice que la verdad es lo que hace libre. No es ser igual al mundo. El mundo no es libre. El mundo es esclavo de su pecado. Solo aquel a quien el Hijo libertare puede ser verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tú cada domingo oyes la verdad. Mi pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿Tú vas a esperar a ver, no, yo lo que estoy es loco por salir de mi casa? Y que llegue el tiempo de la universidad y yo te voy a decir lo que va a pasar. La Biblia enseña que el pecado está detrás de ti. Y que cuando una persona huye de Dios, su pecado le alcanza. Y un día tu pecado, si sigues huyendo de Dios, te va a alcanzar. Lo que te estamos diciendo es, ¿qué vas a hacer con la verdad? ¿Tú vas a seguir huyendo? ¿Tú vas a seguir huyendo del Dios que cada domingo te dice, ven a mí ser salvo, ven a mí, en mí hay delicias, dice, para siempre. En mí hay salvación y vida eterna. En mí hay plena satisfacción. No lo vas a encontrar en el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Solo en Dios se puede encontrar lo que el hombre y lo que tú estás buscando. Solo que lo estás buscando por tus medios. Oye nuestra voz, porque tú sabes más que aquel hombre que solo pudo escuchar de Carlos Spurgeon. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiera Dios que tú hagas caso de lo que te estamos diciendo y que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre nuestro, qué privilegio tú nos has dado en ser parte de tu pueblo, en haber sido salvado. Qué privilegio es el que tú nos hayas concedido el ser parte de una iglesia local. Te pedimos, oh Señor, que tú nos permitas ser una iglesia bíblica, porque hacemos cosas bíblicas. Señor, el privilegio de ser tu casa es grande.
concédenos vivir a esa altura. Nosotros queremos glorificarte en todas las cosas. Nosotros queremos obedecerte. Nosotros queremos estar sometidos a lo que tú enseñas en tu palabra. Nosotros queremos ser obedientes a lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Señor, concédenos el ser hombres y mujeres fieles. Que nosotros echemos a un lado toda tradición humana y que nosotros vayamos en pos de aquello que es seguro, a saber tu verdad. Concédenos el hacer tales cosas, pero concédele también a aquellos que nos visitan el conocerte salvíficamente. Señor, mis palabras no pueden expresar lo grandioso y lo maravilloso que es tenerte a ti por Señor. Pero, oh Señor, tú puedes con tu palabra, como una espada, partir su alma, partir las coyunturas y los tuétanos de un corazón duro y traerlos a salvación, atraerlos a ti en arrepentimiento y fe. Te pedimos que tú tengas misericordia de nuestros hijos, que tú tengas misericordia de nuestros muchachos. Señor, mira que son polvo. Mira que ahora aún el corazón no es suficientemente duro y todavía pueden entregar su vida al ser más maravilloso que hay en este universo. Ten misericordia de ellos. Sálvale de sus pecados. Mira que no pueden discernir entre la derecha y la izquierda. Tú tuviste misericordia de Nínive. Tú tuviste misericordia de Jacob y de otros hombres. Señor, tú tuviste misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de ellos también. Te lo pedimos porque la salvación es tuya. Tú salva a quien quieres, porque de quien quieres tener misericordia, tú tienes misericordia. Te pedimos que tengas misericordia de ellos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.